y calificaciones. Ya saben que ahí está, bueno, lo que le agregué fraude, porque el tema del fraude no vimos el fraude a la ley en la legislación argentina. Entonces ustedes ya saben que a partir de fraude a la ley en la legislación argentina, reenvío y calificaciones, está todo ahí. Por lo menos el esquema, lo que yo, en base a lo que yo les estoy dando clase. Esto es como si yo estaría escribiendo en el pizarrón. ¿Ven? Entonces, esto por ahí es lo que yo pongo en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, bueno, si me escuchan, entonces empiezo. Habíamos quedado, si recuerdan, habíamos quedado la clase pasada, habíamos hablado del fraude a la ley, y habíamos hablado del concepto, de las condiciones, de, bueno, cómo surgió, bueno, hay teorías afirmativas, teorías negativas con respecto al fraude. Bueno, para refrescar un poco. Entonces, ¿qué nos quedaba hablar? Nos quedaba hablar del fraude a la ley en la legislación, o sea, en el derecho argentino, en la legislación argentina. Y acá, ojo, porque otra vez lo mismo, el Código Civil y Comercial cambió, ¿sí? Ahora tenemos Código Civil y Comercial, ahora tenemos Código Civil y Comercial de 2015, donde tiene un capítulo, recuerdan la primera clase, tiene un capítulo especial en el cual yo les comentaba que se refiere a disposiciones generales de derecho internacional privado, o sea, es la primera normativa a nivel interno que se refiere a nuestra materia y que tiene un capítulo específico, que es el primero, que tiene todos estos problemas, porque antes no teníamos. Entonces teníamos que verlo a lo largo de todo el código. Entonces, en este caso vamos al Código Civil y Comercial. Y tenemos que el Código Civil y Comercial sanciona el fraude en forma general, en 2 artículos. Uno que es el artículo 12. El artículo 12 lo vamos a ver la clase que viene también, porque se refiere a 2 partes, una sobre fraude y otra sobre orden público. Entonces, en el artículo 12 sanciona el fraude, pero más que nada, en primera parte, más que nada, tiene en cuenta los efectos. O sea, ¿qué es lo que dice? Bueno, que la norma, esta imperativa que se quería eludir, pues se va a aplicar. O sea que entonces la alteración del punto de conexión no va a tener ningún valor, sino que se va a aplicar la norma imperativa que se ha querido eludir. Habla solo sobre efectos. Pero el 2598, que se refiere específicamente al primer capítulo, todavía estamos en el primer capítulo de este libro sexto, se refiere al fraude de la ley en el derecho internacional privado. O sea, es específico, ahí sí. Entonces, cuando lo define, o sea, cuando explica lo que es el fraude de la ley, van a ver que es el concepto que vimos nosotros y que están las condiciones para que se dé el fraude. Entonces, el código acepta la teoría afirmativa, o sea, acepta el fraude de la ley de forma general y establece los elementos. No solo el elemento objetivo, que sería el cambio de la alteración del punto de conexión, cambiar domicilio, cambiar nacionalidad, sino también establece el elemento subjetivo. Se habla de alterar maliciosamente cuando la aplicación del derecho extranjero, de la ley extranjera, provenga, y ahí dice, de la alteración maliciosa. Pues acá habla de la intención subjetiva, ánimos, corpus de ánimos. Y después, bueno, que se tiene que dar en forma concurrente, y además, cuando lo que se quiera violentar es una norma imperativa, o sea, el tercer elemento, o sea, que están todos los elementos. Y también establecen los efectos, o sea que ya tenemos sancionada, aplicando esto, sancionaríamos el juez cuando ve que hay un fraude a la ley, que se dan estos requisitos y estas condiciones, entonces por aplicación de los 1598, sanciona el fraude a la ley. Recuerden las condiciones, recuerden que hay ahora más para reconocer si es un caso de fraude, de vamos a ver de rendido, de calificaciones, bueno, de todos los temas que vamos a ver, ustedes tienen que ver si se dan las condiciones. Entonces recuerden de tener bien claro qué condiciones se tiene que dar. Tiene que darse estas maniobras fraudulentas, esto de cambiar, ¿para qué? Para lograr la competencia de una ley más favorable. No obstante eso, hay algunos otros artículos que se nos clarifica un poco más, porque esto es genérico, se sanciona de forma genérica, hay que demostrar el ánimo con todo esto que acarrea. Pero hay situaciones especiales, y entonces tenemos situaciones especiales en el Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial, ahí tienen los artículos, por supuesto que yo no pretendo que se los sepan de memoria, se los pongo para que ustedes, si después quieren buscarlo, van a ver que es así. El 2622, ¿a qué se refiere? Se refiere a los matrimonios. Entonces, acá hay que hacer una aclaración. Dice que las condiciones del matrimonio, la capacidad, la validez, los efectos, la forma del matrimonio, empieza a enumerar, se van a regir por la ley del lugar de celebración, aun cuando las partes se vayan, dejen su domicilio, para no sujetarse a las leyes que rigen en él.
Entonces acá lo que está diciendo es que está permitiendo el fraude. O sea, este primer artículo es un artículo que no sanciona el fraude. Si bien podemos decir que se puede reconocer el fraude, lo permite. Por eso muchos autores que ahí dice el libro, bueno, como Orchansky dice fraude permitido, como Felton de Cárdenas dice no hay fraude porque no lo sanciona, entonces donde no lo sanciona no hay fraude, no importa la teoría que uno admita, o la postura que uno diga, sino que para ustedes lo que les interesa es que no se sancione el fraude, o sea que se puede hacer esto, se puede ir a otro lado a pasarse, salvo en el caso de los impedimentos graves. Impedimentos graves que sería de otro tema que es orden público, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, salvo que se trate de un impedimento grave, por ejemplo, que yo no me puedo casar con mi hijo, no me puedo casar con mi padre, ni con mi hermano, esto de consanguineidad, salvo en esos casos que el código preserva su instituto, su institución, en esos casos lo permite, ¿sí? Y deja que las partes que se rijan por la ley del lugar de celebración. Si uno se pregunta por a qué se debe esto, es un calco, esto es lo que sería, salvo con la primera parte que se modificó, esto es un calco al código de Vélez, al código viejo de Vélez. Entonces, ahí en el código Vélez, en ese momento, 1800, tenía que decidir si sancionaba el fraude y si sancionaba esa práctica maliciosa de las partes, ¿qué pasaba con los hijos? Los hijos quedaban como extramatrimoniales. Y en el código anterior, cosa que ahora no, pero en el código anterior, ser un hijo extramatrimonial significaba moralmente una situación inferior ante la sociedad, moralmente, y además, no solo eso, sino que le daba la mitad de un hijo legítimo, de un heredero legítimo. Eso ya no pasa, hace rato que no pasa. Pero bueno, lamentablemente nuestro codificador siguió con esa mentalidad y queda a favor del matrimonio, ¿sí? Vamos al 2614. El 2614 se refiere a lo que sería, y ahí sí, ahora, y ahora más sí, se sanciona el fraude. Se refiere a las personas menores de edad, el domicilio de las personas menores de edad. Para entender, después lo vamos a volver a ver esto cuando veamos la segunda parte después del parcial. Las personas menores de edad, los menores de edad, tienen el domicilio donde los tienen sus representantes legales. Entonces, ¿esto qué significa? Que el menor de edad va a estar domiciliado donde se encuentran, donde están domiciliados sus padres, sus representantes legales. Ahora bien, ¿qué puede pasar en el caso de que se trate de una patria potestad compartida? Ahora ya no se llama patria potestad, sino se llama representación parental, pero bueno, se trata de una representación parental dividida, o sea, compartida, tanto por uno como por el otro, y que los padres estén divorciados y que además estén viviendo en distintos estados. Esto ha pasado, por eso lo trae el codificador. ¿Qué ha pasado? Que lo conocen ustedes, muchas veces el padre vive en algunos de estos países de Oriente Medio y ¿qué hace? Saca a los chicos de algún país, ya sea de Argentina, de Guatemala, de una pasada, y se los lleva a vivir allá. Para recuperarlos es un problema. Entonces, en el 2614 dice eso. Sí, Luana, no sé qué, ¿querés preguntar algo? Sí, disculpe, profe, no sé si se le está escuchando muy bajito, pero me perdí un poco en el ejemplo porque la escucho como muy lejos. Sí, Ah, profe, yo también le iba a decir que se escucha como muy lejos y es como medio un teléfono descompuesto porque no se entiende. claro, puede ser porque me retiro un poco y ahora me escuchan un poco, ahora se escucha un poco mejor ¿o no? Sí, ahí está un poco mejor. Mientras más cerca del micrófono, mejor. Claro, claro. El tema que por ahí me recuerdo, todavía no pasé cuando paso la diapositiva me acerco y por ahí se siente mejor. Bueno, el tema, el del 2614, en principio, yo empecé con la explicación antes de decir lo que dice el 2614. El 2614 lo que dice es que en el caso de sustracción de menores, de personas menores de edad, o retención ilegítima del menor, entonces ese menor no va a adquirir el domicilio de donde está detenido o retenido. Eso es lo que dice. La explicación es esta. ¿Por qué dice eso a colación de qué viene? Bueno, viene porque antes está el 2613. El 2613 dice que los menores de edad tienen el domicilio donde están los representantes legales, ¿sí? Volvemos al caso. Pongámosle el caso de un matrimonio divorciado que tiene hijos y la mamá en un lado y el papá en el otro, en distintos estados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde tiene su domicilio este menor de edad? Bueno, el 2613 dice que en ese caso el menor de edad va a tener su domicilio donde resida habitualmente. O sea, en el lugar donde él tiene su centro de vida, donde pasa
la mayor parte del tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese caso tendría el domicilio, si vive con la mamá, estaría su domicilio en el estado donde vive con la mamá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y ahí viene el ejemplo que yo les decía de por ahí algunos países, el ejemplo con algunas personas del Medio Oriente que ha pasado, y es todo un trámite de la restitución internacional de menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que el padre, cuando dice, bueno, yo me lo llevo de visita, pero ven, tiene que pasar unos días o unas vacaciones con el padre, se lo lleva a su estado y no los devuelve más. Entonces, si yo me atengo al 2613, cambiaría de domicilio el menor, porque si justamente el padre se lo lleva y no lo devuelve, entonces la residencia habitual del menor pasaría de ser el estado de la madre para ser el estado del domicilio del padre, donde él reside habitualmente. ¿Me siguen con el ejemplo? Sí, profe, te seguimos. Entonces, para evitar eso, el 2614 dice que sanciona eso. Además de sancionar la conducta de la retención ilegal del menor, ilegítima del menor, ¿sí?, que está sancionado por convenciones como la Haya y todo eso, en este caso lo que dice es que el derecho competente no va a ser el nuevo, por la alterar el punto de conexión, porque el padre alteró el punto de conexión. No va a ser el del domicilio del padre, que sería también el del menor, sino que va a seguir siendo el de la madre, donde vivía anteriormente, donde anteriormente pasaba la mayor parte del tiempo. ¿Lo entienden? Porque si no, sería convalidar, si no, si no estaría el 2614, el 2613, la ley, estaría convalidando un acto ilegal, porque entonces cambiaría su domicilio, podría justamente hacer cambiar el domicilio por un acto ilegal al menor y lograr la competencia de la ley que a él le conviene, porque su ley, si vamos a los países árabes, le conviene más que se aplique que la ley argentina. Por eso ha pasado que en Guatemala pasó esto pasó, no sé si lo escucharon porque salió en todos los diarios, en Argentina, que estaba viviendo en Guatemala, que se casó con una persona de nacionalidad de árabe, y después cuando se separaron y todo, el ex marido se fue a Arabia Saudita, se llevó a los chicos y anda a recuperarlos a los chicos. No los recupera más. Y la ley de Arabia Saudita ahí lo cobijaba. Y si aplicamos este principio de 1313, listo, también. Sería competente los tribunales y además sería competente la ley de Arabia Saudita, no la de Guatemala, que era donde estaban viviendo. Y ahí venía el conflicto, por eso el 2614, justamente. ¿Sí? No sé, hay una pregunta. Alfonso Iván, presente. Bueno, entonces, estamos entonces, ¿a qué situación? Son situaciones muy puntuales, muy puntuales. Entonces, si ustedes tienen algún caso que se relacione con esto que yo les estoy diciendo, entonces ahí, por aplicación del 2614, listo, se aplica la ley argentina, que es la ley que él ha querido evadir. ¿Se dan cuenta? Aplicando el tema de fraude de la ley y aplicando el 2614, aplico el derecho argentino, que es el que se quiso evadir. ¿Sí? 2651. El artículo 2651 se refiere a los contratos. Entonces, habla, es también un inciso que después lo vamos a ver cuando veamos contratos, pero después les voy a decir, ¿se acuerdan? Es muy específico la situación. Por eso les digo que esto es para resolverlo con casos prácticos. Contratos celebrados en Argentina para violar el derecho extranjero. Miren, al revés. Contratos celebrados acá, en Argentina, para violentar el derecho extranjero. ¿Qué pasa en Argentina? Van a ser de ningún valor, dice el codificador. Y es más, dice que no exige reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Que este artículo se va a aplicar aún cuando el derecho extranjero no sanciona el fraude de la ley argentina. ¿Se dan cuenta? O sea, no exige reciprocidad. Entonces, acá está protegiendo, por eso se le dice codificador. Esto estaba en Vélez también, esto lo copió de Vélez, del código anterior. Dice que en este caso era muy innovador Vélez porque estaba protegiendo el derecho extranjero. Al nuestro lo protegemos con el general,
con la sanción del fraude en general. Y a este derecho extranjero lo protegemos con el 2651. Ahora el tema es, cuando nosotros veamos autonomía de la voluntad en materia de los contratos, en contratos a nosotros la ley nos faculta a elegir el derecho aplicable que más nos convenga, no importa, si quede como un acuerdo con las partes, podemos elegir el derecho que se nos ocurra, ¿sí? Con algunos límites. Este es el límite. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo hacemos para compatibilizar esto que habla de fraude a la ley a los contratos, fraude al derecho extranjero, a los contratos celebrados en Argentina, y el principio de autonomía de la voluntad, que es muy amplio en derecho internacional privado? Y acá sí, la doctrina hace un esfuerzo de interpretación y dice, porque la autonomía de la voluntad no es absoluta, justamente, hay determinados límites o frenos. ¿Y cuál es ese límite o freno? Bueno, cuando yo quiero violar, ¿qué cosa? Una ley fiscal extranjera. Entonces, cuando yo no simulo, sino que realizo un contrato en Argentina, ¿para qué? Para violar y realizar un contrabando, para violar un derecho fiscal, el derecho tributario, leyes aduaneras, o muchas veces cuando lo hago para violar alguna ley de inmigración o sanitaria. Entonces, acá está protegiendo, por eso se dice que es una norma moralizadora, o sea, está protegiendo el derecho público extranjero, y no el derecho privado extranjero, sino el derecho público extranjero. ¿Sí? Porque está hablando del derecho aduanero, del derecho fiscal. No lo habla expresamente, pero se aplica en esos casos. Entonces, no a la ley que dicen las partes que se le va a aplicar, a eso no se le aplica este 2651, sino que se le aplica a lo que se refiere a leyes aduaneras, fiscales y de inmigración. ¿Sí? Después tenemos la Ley General de Sociedades, este es el artículo 124, que esa sigue igual, lo único que cambió, por lo menos por ahora, es el nombre. Antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales y ahora se llama Ley General de Sociedades. ¿Qué es lo que dice esta Ley General de Sociedades, el artículo 124? Otra vez, para que entiendan esta parte del 124 hay que explicarles el 118. Muy rápidamente porque va a ser objeto de una clase, o por lo menos de media clase. Las sociedades, ¿sí?, comerciales se rigen por la ley del lugar donde se constituyen. ¿Qué prevé el 124? Sociedades constituidas en el extranjero. Entonces, si yo aplico el 118, se le aplicaría ¿qué cosa? El derecho extranjero. Sociedades constituidas en el extranjero, supuestamente se le aplica el derecho extranjero. Pero ahí viene el 124. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esta sociedad constituida en el extranjero, si esta sociedad constituida en el extranjero tiene la sede social en Argentina, o tiene el principal objeto social se desarrolla en Argentina, se considera constituir en fraude a la ley. O sea, se considera que se fueron a constituir al extranjero para que no se le aplique la ley argentina. Entonces, justamente, se considerarán sociedades nacionales argentinas a los efectos de la aplicación de la ley argentina. O sea, se le aplica la ley argentina. Entonces, este es un claro artículo que mucha parte, como que se divide en dos ramas la doctrina. Gran parte de la doctrina dice que esto es fraude a la ley. O sea, es un artículo que presupone el fraude a la ley, porque no es necesario demostrar ese elemento subjetivo, ese ánimo, esa intención, sino que la ley la presupone. Es una presunción que se llama iure de iure, o sea, sin prueba en contrario. Entonces, la presupone. ¿Cómo la presupone? Bueno, si se constituye en el extranjero, pero en Argentina establece su sede social, se considera fraude de la ley. O no se tienen que dar las dos cosas. Con tal que se dé una, ya le aplicamos el 124. Y si no, puede ser que la sede social esté en otro país, pero si se desarrolla exclusivamente en Argentina, se le va a aplicar el derecho argentino, que es el derecho que se le quiso evadir. Entonces, cualquiera de esos indicios que son objetivos, no hay intención, se le aplica la ley argentina. Se considera constituida en fraude de la ley argentina. Hay otros autores, como Bogiano, que nos dice que esto es una norma internacionalmente imperativa, pero es una cuestión doctrinaria de peleas entre los doctrinarios. ¿Es fraude de la ley? Bueno, según que yo les decía, Scott y
de Cárdenas, todos ellos dicen traerlo, y en cambio la rama de Boquiano dice que es una norma de policía. Pero bueno, lo importante es que está, y lo importante es que está y que si aplicamos el 124, se le aplica el derecho argentino, que es el derecho que se quiso dar. Si se dan algunas de las condiciones. Por eso, en este caso no hay que demostrar nada, sino que solo por aplicación, el juez argentino, ¿qué hace? Si ve que una sociedad se constituye en el extranjero y resulta que acá viene a comerciar acá y es su principal actividad, entonces en ese caso directamente aplica el 124 y le aplica la ley argentina y punto, y ya no se habla, no hay que demostrarnos nada. Estamos, fuente internacional o convencional, tenemos el Tratado de Montevideo, que no hablan en general del fraude a la ley en forma general, sino que establecen situaciones especiales. Ah, pero me olvidé, porque ya rápido, me olvidé de darle por doctrina a ustedes, claro. Volvemos al Código Civil y Comercial, y por doctrina, no está establecido expresamente, pero la doctrina es contexto, podríamos decir, o sea, está de acuerdo en que, por ejemplo, no solo es evadir el derecho aplicable, sino lo que se conoce como forum shopping. O sea, cuando se quiere elegir el juez forum shopping, es que yo elijo entre todos los jueces competentes el que más me gusta, por eso se dice el forum shopping. Por doctrina también se considera fraude a la ley. Entonces, porque en realidad, si yo quiero elegir un juez es porque considero que el derecho de ese juez es más beneficioso, por eso lo hago. Porque en última instancia estaría lesionando el fraude a la ley. Y después vamos a ver en contratos también que los contratos tienen que ser internacionalmente objetivos. Que las partes no pueden transformar un contrato que nace nacional en internacional. Nunca por voluntad de las partes un contrato que nace con todos los elementos nacionales puede transformarse en internacional para nuestro derecho. ¿Sí? Bueno, el Tratado de Montevideo entonces no daban, sino que solamente situaciones especiales. Y entonces hablan de domicilio, por eso vamos a ver, cuando veamos en algunos ejemplos, que no va a decir cualquier domicilio, sino que va a decir primer domicilio, último domicilio, más que nada en el domicilio conyugal. Que es el que se establece por ahí anteriormente, o si no el domicilio del marido, o si no, bueno, el domicilio al contrario del matrimonio. Entonces ese lo fija para evitar que después cualquier alteración que haga el marido pueda llegar a perjudicar algún derecho de la mujer. ¿Sí? Y bueno, y la prohibición del ejercicio de la autonomía de la voluntad, que el Tratado de Montevideo del 40 prohíbe el ejercicio de la autonomía de la voluntad por eso, justamente por lo que les decía, por esto de que presupone que existe un fraude de ley. Sí, Montevideo 1979, que es esta convención interamericana que tiene disposiciones sobre derecho internacional privado, tiene una regla general, pero la regla general, por suerte, nuestro codificador no la siguió. Hasta ahí sí se paró de seguir, por suerte, porque es totalmente criticada. Primero porque le va a confundir con orden público, habla de principios fundamentales, cuando se quiere evadir principios fundamentales, eso es orden público, o sea que no tiene nada que ver con fraude, y después por una cuestión de presiones de distintos países, se centraron en la intención. Y Argentina no se centra en la intención, justamente, eso fue un debate que se hizo cuando se redactó. La delegación argentina no quería que le den tanta importancia a la intención de las partes, pero bueno, ganaron otros países que tenían esa importancia a la intención. Entonces digamos que la CIVIC, en este caso, como ya tenemos normas de fuente interna, no interesa tanto que tenga estos errores la norma esta de CIVIC de Montevideo en 1979. Bueno, ¿alguna duda con respecto a fraude? Si no hay ninguna duda, pasamos entonces. Estoy haciendo rápido, ¿saben por qué? Porque la clase que viene es la última clase. Y nos queda orden público, cuestión previa y repasar. Y si quieren corregir los prácticos, ya les dije, tienen prácticos de todo, de norma indirecta, de casos. Y si quieren que los corrijamos entre todos y veamos cuál es la solución, tenemos que tener un poquito de tiempo. Entonces estoy tratando de dar la mayor parte posible. Tengo que dar 3 temas, para que si no es imposible terminar la clase que viene. Bueno, vamos con rendimiento. El rendido, como siempre tenemos acá. Siempre, para que ustedes se ubiquen en mi tema, volvemos a la norma indirecta. Y nos centramos en la norma indirecta y nos centramos justamente en la última parte, que es la consecuencia jurídica. Recuerden que la consecuencia jurídica no me dice la solución, sino que me remite otra vez, a un derecho. Puede ser el propio como puede ser el extranjero. Recuerdan que eso lo vimos en la aplicación del derecho extranjero.
El tema es el siguiente, que para remitirme a ese derecho se vale de lo que se conoce, recuerdan, como punto de conexión. Entonces, punto de conexión, cuando vimos la norma indirecta, recuerdan que era el medio técnico del cual se vale para remitirme a un derecho. Entonces, la capacidad se rige por la ley del domicilio, por ejemplo, en Argentina. Entonces, el punto de conexión es domicilio. Ahora bien, hay distintos puntos de conexión como nosotros vimos. Entonces, por ejemplo, hay países que dicen la capacidad se rige por la ley de domicilio y hay países que dicen la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. La elección del punto de conexión justamente depende de la política legislativa de cada estado. Hay estados que son partidarios del domicilio y hay estados que son partidarios de la nacionalidad. Hay países que son partidarios de la ley de ejecución de los contratos y hay países que son partidarios de la ley de celebración de los contratos. Depende qué corriente, porque estas son todas corrientes doctrinarias. Entonces la ley toma una de ellas. Entonces, viene el problema porque yo me encuentro con puntos con diferentes puntos de conexión que son contradictorios. Entonces, el tema del reenvío, reenvío, justamente depende de la cantidad de derecho aplicable. Entonces, cuando mi norma, digo mi norma que es la norma del juez, cuando la norma al juez lo manda al derecho extranjero, ¿a qué parte del derecho extranjero lo manda? ¿Por qué? Porque, por eso los pongo en rojo, es cantidad de derecho extranjero aplicable. Según como yo conteste esta pregunta, va a ser si acepto o no el reenvío. Por eso lo tienen ahí un poco esquematizado. Nuestro derecho, como el derecho extranjero, como nuestro derecho, básicamente podemos dividir que a los efectos de este tema se dividen en dos tipos de normas. Normas directas, que son las que me solucionan el caso, y normas indirectas, que son las que me remiten a otro derecho y las que tienen el punto de conexión. Entonces, cuando se trata de una controversia internacional, el juez argentino, pongámosle el juez argentino no va al Código Civil y Comercial Material, o sea, a ver que la capacidad a los 18 años se adquiere la capacidad en Argentina, porque se trata de una controversia internacional, entonces no se aplica el mismo derecho que a las controversias nacionales. Entonces, va a su norma indirecta. Esa norma indirecta me manda, pongamos que esté domiciliado en Uruguay, por ejemplo, me manda a Uruguay. ¿Sí? Ahora lo que me pregunto es, ¿a qué parte del derecho uruguayo me manda? ¿Me manda al que me resuelve el caso? O sea, ¿me manda a una parte del derecho, que es el derecho material, que es el que resuelve el caso? ¿O me manda todo el derecho uruguayo, incluidas las normas de derecho internacional privado, que me pueden mandar a cualquier otro? Y ahí viene el rendimiento. Eso es el rendimiento. ¿Hasta acá lo entienden o no? Entonces, como respuesta, hay tres teorías. La primera teoría es la teoría de la referencia mínima. Y ahí tienen un tema. ¿Qué diría la teoría de la referencia mínima? Que la norma indirecta del juez no me envía a todo el derecho extranjero, sino que me remite a dónde, solo a una parte del derecho extranjero, al derecho extranjero que resuelve el tema, o sea, las normas directas. Entonces, por eso les doy un ejemplo de Grecia, porque Grecia no acepta el reenvío, y eso va a depender de cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, si quieres saber la capacidad, y este es el mismo ejemplo del libro para no mezclarlos, para no confundirlos. Entonces, si quieres saber la capacidad de un argentino domiciliado en Grecia, como se trata de un caso con elementos extranjeros, el juez griego, ¿sí? El juez griego sería el juez competente, no manda, entonces ahí no va al derecho material griego, como haría o le aplicaría a una controversia nacional, sino que va a su norma indirecta, ¿sí? De derecho internacional privado. En Grecia, la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. Entonces, como según esta teoría dice que no me manda todo el derecho extranjero, sino que me manda una parte del derecho extranjero, el juez griego a dónde iría, al derecho privado argentino, o sea, a la norma
del Código Civil y Comercial que me dice que la capacidad se adquiere a los 18 años, sin consultar la norma de Derecho Internacional Privado argentino. O sea, lo olvida el Derecho Internacional Privado argentino. ¿Sí? Acá no se puede dar el rendido, nunca. Porque el rendido es justamente cuando voy de norma indirecta a norma indirecta. Como voy de norma indirecta a norma directa, no se puede dar el rendido. La otra teoría es la teoría de la referencia media o teoría del desistimiento. Esta tiene dos posibilidades. Que las digo y después lo vemos con el gráfico. La primera posibilidad es que dice que la norma indirecta, FORI, que sería la ley de la norma indirecta del juez, manda a todo el derecho extranjero, incluida las normas de derecho internacional privado extranjero, siempre y cuando designen como competente su propio derecho material. En el caso en que no designan su propio derecho material, entonces dicen que el derecho extranjero desiste, justamente por llama desistimiento, desiste de ser aplicado, no quiere ser aplicado, entonces vuelve al derecho del juez para buscar un punto de conexión subsidiaria. O sea, que tampoco acepta el rendido. Visto de los dos casos, la primera posibilidad es que el propio derecho extranjero se declare competente. Entonces se aplica derecho extranjero. Entonces, pongamos que sea un contrato que se va a ejecutar en Francia, el juez francés es el juez competente, y quiere saber si una de las partes es un inglés domiciliado en Inglaterra. Quiere saber justamente la capacidad de ese inglés domiciliado en Inglaterra. Entonces, va a su norma indirecta, derecho internacional privado, y no le puse que en Francia la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. ¿Sí? Entonces, su norma indirecta lo manda, supuestamente según esta teoría, a todo el derecho inglés, incluidas las normas del derecho internacional privado inglés, siempre y cuando declaren su propio derecho competente. Acá sí declaran su propio derecho competente. Entonces, el juez francés aplicaría derecho material inglés, no al rendido. Esto es un envío, directamente. No al rendido. ¿Qué pasa en la segunda posibilidad? O sea, tengo que cerrar esto y tengo que correr la ventana. Ahí. ¿Qué pasa en la segunda posibilidad? Bueno, la segunda posibilidad es esta. O sea, le cambiamos y que no esté domiciliado en Inglaterra. Lo cambiamos, lo mudamos y lo mandamos a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, siguiendo la misma mecánica, ¿qué diría esta teoría? Como el derecho inglés, el derecho internacional privado inglés, no declara competente a su propio derecho material, no lo tomo en cuenta, dice el juez francés, desiste de ser aplicado. Entonces vuelvo a Francia, ¿a dónde? Al derecho internacional privado francés, para buscar un punto de conexión subsidiario que me resuelve este problema. O sea, tampoco acepta el rendido. ¿Cuál es la única teoría que acepta el rendido? La teoría de la referencia máxima o de remisión integral. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Bueno, ahí lo tienen esquematizado. Que la norma indirecta del juez me envía a todo el derecho extranjero, incluidas las normas de derecho internacional privado extranjero, y a cualquier otro derecho al cual éste me remita. Que puede ser el de otros estados, o puede ser volver al del juez. Este es la única teoría de las tres que acepta el rendido. Entonces, ahí tienen para que ustedes puedan identificar si es un tema de rendido. Lo primero que tienen que ver es si la ley del juez, ¿qué teoría recepta? Si recepta la teoría de la referencia máxima o recepta la teoría de la referencia mínima, como es en Grecia. Si acepta la teoría de la referencia mínima, no va a aplicar el rendido. Es imposible que se aplique el rendido. En cambio, si acepta como la mayoría de los países la teoría de la referencia máxima, ahí sí es un tema de rendido. Pero ojo, que no siempre que acepte la teoría de la referencia máxima vamos a estar en un tema de rendido. ¿Cuáles otras condiciones son necesarias para que se dé el rendido? Y ahí las tenemos. La primera es la referencia máxima o remisión integral. La segunda, diferentes puntos de conexión. Y lo ven acá. ¿Ven? Los derechos que están involucrados tienen distintos puntos de conexión. Porque si tuvieran el mismo punto de conexión, no tendrían problema. Porque si yo diría que
Inglaterra se rige por la ley de la nacionalidad igual que Francia, no habría rendido. Es imposible que exista rendido. ¿Se dan cuenta? Por más que yo diga teoría de la referencia máxima, porque me manda el mismo derecho. Entonces, teoría de la referencia máxima, o sea, la cantidad de derecho aplicable a todo, incluidas las normas de derecho internacional privado extranjero. Además, que existan distintos puntos de conexión, porque si no hay distintos puntos de conexión, no hay rendido, si es el mismo punto de conexión. La tercera es que el conflicto sea negativo. ¿Cuándo el conflicto es positivo y cuándo el conflicto es negativo? Conflicto positivo es cuando el derecho se declara competente. Entonces, ahí no hay conflicto, justamente, el conflicto desaparece. Cuando el conflicto es negativo, cuando ninguno de los dos derechos se declara competente, sino que pasan mutuamente o nombran un tercero. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vean que no se declara competente ese derecho, sino que manda otro derecho o vuelve al derecho del juez, ahí es un conflicto negativo, porque ninguno se declara competente. Entonces, hay que solucionarlo por estableciendo, bueno, cómo solucionamos el problema del rendido. Tengan en cuenta que siempre en el rendido voy de derecho internacional privado a derecho internacional privado, a derecho internacional privado extranjero, de norma indirecta nacional, a norma indirecta extranjera, a norma indirecta extranjera, a norma indirecta extranjera. Se dan cuenta, siempre, para que se produzca el rendido, siempre voy a las normas indirectas, hasta que en algunas se cortan. Vamos a ver. Justamente cuando hay rendido que es positivo, que se corta solo, y hay rendido que es negativo, que el juez, digamos, arbitrariamente tiene que cortarlo, que es una de las críticas. Una de las cosas, una de las cuestiones, que bueno, ahora después que les explico clases de rendido, vamos les voy a explicar un poquito lo que les quería decir ahora, pero primero vamos a clases de rendido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, ¿Las condiciones son 3 nada más, entonces? ¿Cómo? ¿Las condiciones son esas 3 nada más para que se dé el reenvío? Eso mismo. Perfecto, gracias. Son esas 3, ¿sí? Entonces, primero, la norma indirecta puede pasar estas cosas, estas siguientes cosas, ¿sí? Que la norma indirecta extranjera declara aplicable. La norma, recuerden, voy de mi norma indirecta, por la teoría de la referencia máxima, voy a todo el derecho extranjero, incluidas las normas de derecho internacional privado extranjera. Esas son las primeras que miro, ¿sí? Entonces, esa norma indirecta extranjera puede suceder lo siguiente que declare aplicable. Declara aplicable su propio derecho extranjero. Esto es lo que llamamos envío, ¿sí? No hay rendido. Se quedó en el derecho extranjero. O sea, de Francia o Inglaterra y se quedó en el derecho material inglés, ¿sí? Ahí no hay rendido. Eso es un envío. No se confundan, porque muchos se confunden que eso es un rendido. No es un rendido. Eso es un envío. Es lo que naturalmente pasa. El rendido no es algo tan común. Es excepcional el rendido. No es algo que lo van a ver todos los días. Cuesta encontrar casos de rendido, les digo. En capacidad, encuentro mucho en capacidad. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que se llama rendido de primer grado. ¿Qué significa? Que la norma indirecta extranjera, ¿qué hace? Declara aplicable el derecho del juez. Entonces vuelve, por eso se lo llama rendido de primer grado o rendido de retorno. Este fue el primer caso que se dio, lo tienen explicado en el libro, yo no les voy a andar explicando el caso Forgo, que fue cómo se estableció el tema del rendido. Fue el origen del rendido del caso Forgo, justamente. Rendido de primer grado o rendido de retorno, ¿sí? En el ejemplo, ven, volvemos siempre para no cambiar los países, volvemos de capacidad de inglés a domiciliado en Francia. O sea, otra vez el juez francés, que es el juez competente, va a su norma, aplica la teoría de la referencia máxima, Francia aplica la teoría de la referencia máxima, justamente fue donde se creó el rendido en Francia. Por eso insistimos tanto en Francia. Y la norma de derecho internacional privado francés dice que la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. En este caso, si está en nacional inglés, voy, por la teoría de referencia máxima otra vez, voy a todo el derecho inglés, incluidas las normas de derecho internacional privado inglés. ¿Y con qué me encuentro? Con que se aplica la ley del domicilio. Inglaterra, la norma indirecta
inglesa me dice que se le va a aplicar a la capacidad, se le aplica la ley de domicilio, o sea, vuelve, ¿dónde está domiciliado? En Francia, vuelve a ser francés. Entonces, el francés, ¿qué hace? Recibe ese reenvío, ese retorno, por eso retorna, reenvío, lo acepta y entonces aplica derecho material francés. Es un reenvío de primer grado, porque va y volvió. ¿Se dan cuenta? Hasta acá. ¿Qué puede pasar? Bueno, la otra posibilidad es que no lo domiciliemos, como yo les decía, en Inglaterra, sino que lo cambiamos de domicilio y lo mandamos a Estados Unidos. Entonces, volvemos al mismo ejemplo para no complicarlos, pero se trata de esta persona, de este inglés, pero que está domiciliado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a Francia, el juez francés es competente, y va, ley de la nacionalidad, recuerden, la capacidad se rige por la ley de la nacionalidad, voy a todo el derecho internacional privado extranjero y a cualquier otro derecho al que este me mande. Recuerden, remisión total a todo, a donde me mande voy. Entonces, voy a la norma de derecho internacional privado de Inglaterra y me dice que la capacidad se rige por la ley de domicilio. Entonces, voy a Estados Unidos, porque está domiciliado en Estados Unidos, y Estados Unidos que me dice que la capacidad se rige por la ley de domicilio. Entonces, entonces el juez francés va a aplicar el derecho material o privado norteamericano. Es un reenvío de segundo grado porque hay un tercer país. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Y cortamos en cuarto grado o reenvío de tercer grado porque ya es demasiado, ya no hay tantos puntos de conexión. O sea, yo les digo lo que es posible en la práctica. Tampoco puede haber reenvío ir a 10 estados porque no existen tantos puntos de conexión distintos. Entonces tenemos algunos puntos de conexión en algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, les puse este ejemplo, les pongo este ejemplo. Capacidad para adoptar de un portugués domiciliado en Inglaterra, hay una persona de nacionalidad portuguesa que está domiciliado en Inglaterra y que al momento de adoptar un menor, adopta a un chiquito de Nigeria y que estaba también en Inglaterra, pero nació en Nigeria, de origen de nacionalidad nigeriano, y cambia su domicilio a Francia, este portugués. ¿Sí? Entonces, el juez francés es el que tiene que ver si esta adopción es válida, porque está en Francia. Entonces, Francia va, como ya vimos, la capacidad para adoptar se rige por la ley de la nacionalidad del adoptante. Acá, en el derecho francés, vamos a todo el derecho portugués, incluidas las normas de derecho internacional privado. Nos encontramos con que en este caso habla de la nacionalidad, pero habla de la nacionalidad del adoptado al momento de adoptarse, de ser adoptado, ¿no? La nacionalidad del adoptado al momento de la adopción. Entonces, ¿a dónde va? Va a Nigeria, porque era nigeriano, ese chiquito. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional privado de Nigeria? Ley del domicilio. Y acá cambia el punto de conexión otra vez. Y vamos al domicilio. ¿Dónde estaba domiciliado? El adoptado en el momento en que se adoptó en Inglaterra. Entonces, vamos al derecho inglés y el derecho internacional privado inglés me remite a dónde? A la ley del domicilio del adoptado al momento de la adopción, o sea, al derecho privado inglés. Entonces, el juez francés aplica derecho material inglés, es un reenvío de tercer grado. ¿Sí? Existe lo que se llama el reenvío circular. El llamado reenvío circular fue o se dio exclusivamente en un solo caso. Se dio en un único caso en Inglaterra, el caso Annesley, que lo tienen explicado en el libro, en Inglaterra, y el juez inglés fue al derecho francés. Del derecho francés vuelve al derecho inglés, pero no vuelve al derecho como sería el de retorno, al privado, porque Inglaterra, recuerden que habla y dice, recuerden que es la doctrina anglosajona que dice, bueno, yo voy a copiar también, actuaría como haría el juez extranjero. Entonces toma esa teoría y entonces él dice, ¿qué haría el juez francés? Bueno, el juez francés aplicaría derecho francés, entonces el juez inglés termina aplicando derecho francés. Por eso hace así, va y vuelve, por eso dice reenvío circular. Ese fue el único caso de reenvío circular, el único caso. Y es más, tan criticado
que ni nadie lo sigue. O sea, fue muy criticado, fue el único caso en el cual se estableció rendido circular y no recetado por ninguna legislación, ni por la jurisprudencia de Estados Unidos, ni por ninguna otra jurisprudencia, fue solo en Inglaterra. Totalmente criticado porque era justamente para legitimar un testamento. Así que digamos que el rendido circular no se da, pero bueno, se los menciono porque después vamos a ver en nuestra legislación justamente a propósito de esto, expresamente esto justamente, ¿sí? Entonces, si no ha quedado ninguna duda con respecto a esto, lo que yo les quería decir, miren estos países. Cuando hablamos de rendido, primero, se suelen confundir rendidos al derecho aplicable. Nunca está en cuestionamiento quién es el juez competente. El juez competente siempre fue el juez francés. No es que como me manda al derecho de Portugal, entonces el juez francés dice, no, como hay que explicar el derecho de Portugal, yo me lavo las manos y le paso el expediente al juez portugués. No. El juez francés es el competente. Lo que acá se pregunta es el juez francés qué derecho va a aplicar, si el de Portugal, el francés, el de Nigeria o el de Inglaterra, porque es una controversia que es casi totalmente internacional. Se dan cuenta, tiene muchos elementos extranjeros. Entonces el tema es saber cuál de estos derechos, y porque hay distintos puntos de conexión. Entonces, primero, el juez francés es el que resuelve. El juez de Portugal, el juez nigeriano, el juez inglés, ni se enteraron de lo que pasó. Otra cosa, cuando dice se remite a la norma de Portugal o al derecho de Inglaterra, no significa que los expedientes van materialmente en un avión y le dicen, a ver, acá, ¿qué aplico? No, los expedientes están inmovilizados en Francia, en la cabeza del juez francés. Entonces, para este ejemplo, el rendido será exclusivamente en la mente del juez. No se mueven los expedientes, no cambia de competencia, no le consulta al juez, a ver, ¿usted cómo haría? Saber qué. No, esto queda en la cabeza del juez francés, en este caso de los digo. Pero tengan en cuenta esto. Primero, que el problema del rendido es del derecho, no del juez competente, sigue siendo el juez competente. Y en segundo lugar, siempre se trata de remisión en la mente del juez, en la cabeza del juez, y no los expedientes van y vuelven por distintos países, ¿sí? Bueno, si esto lo entendieron, les voy a comentar rápidamente dos bueno, ya que tengo ahí. No, pero esto no. Esto es las excepciones. Vamos acá. Una de las críticas fundamentales y muy difíciles de superar al rendido, que por eso hizo que fuera un tema que se escribieron libros y libros de rendido a favor, en contra, o argumentos, no los van a tener, en el libro no tienen todos los argumentos, tienen solo este que es el más importante, que es, si ustedes lo ven, es el efecto ping-pong, o el efecto raqueta de tenis, o sala de espejos. ¿Esto qué significa? ¿Se dan cuenta? Francia no se declara competente, el derecho internacional privado francés. Voy al derecho internacional privado inglés. El derecho internacional privado inglés tampoco se declara competente. Vuelve el derecho francés. ¿A dónde tendría que volver? Bueno, estrictamente, si yo aplico todo el derecho francés, tendría que volver al derecho internacional privado francés. Y por eso es el ping-pong, o sea, la de los espejos. O sea que es un círculo vicioso. Porque si voy de derecho internacional privado a derecho internacional privado, no lo resuelvo. No lo resolvería. ¿Sí? Entonces, en algún momento se hace un corte. Y el corte, como es arbitrario, ya sea porque lo decide el juez o porque lo decide el legislador. ¿Por qué el juez francés cortó y fue al derecho privado de Francia? ¿Por qué no volvió como hizo el inglés y volvió y volvió a aplicar el derecho inglés? O sea, a eso, ¿por qué no siguió la vuelta? Porque en algún momento hay que cortarlo, porque si no, no se solucionaría. Entonces, frente a esto, lo que dice Bosni, frente a este que es indiscutible, este argumento es indiscutible. El hecho de aplicar rendido significa un círculo vicioso que en algún momento el corte es arbitrario, no hay ninguna explicación. ¿Por qué lo corta en este? No se explica. En el rendido del primer grado de retorno.
no hay una justificación. Entonces, lo que dice Goldsmith es que la teoría del uso jurídico llegaría al mismo resultado sin este problema que tiene el rendido de primer grado, que no lo tiene el rendido de segundo grado seguro, pero el problema lo tiene el rendido de primer grado. Recordamos, la teoría del uso jurídico de Goldsmith es la que receta, recuerden que es la que receta nuestro Código Civil Comercial, y la que receta civil, en cuanto a la aplicación de intereses extranjeros. Entonces recordamos lo que decía, que justamente partía de la base de que el juez, si nosotros nos ponemos en nuestros argentinos, tiene que dictar una sentencia que sea lo más semejante a la que dictaría el juez extranjero, o sea, el juez al cual se declaró el derecho de competencia. Tiene que copiar o imitar la sentencia que dictaría el juez extranjero. Por eso, el juez extranjero, ¿qué haría si tenemos que copiar o imitar? Iría a su norma de derecho internacional privado y vería dónde lo manda. Entonces, con la teoría con la teoría de Goldsmith, del uso jurídico, llegaríamos al mismo resultado, ¿sí? Y no con este problema de ping-pong internacional. Porque si aplicamos acá, en este caso, ¿qué haría el juez francés? Tendría que imitar la sentencia que dictaría el juez inglés. ¿Y el juez inglés qué haría? Bueno, buscaría su norma indirecta e iría a Francia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice Goldsmith para defender esta postura. Pero digamos que la defensa más férrea y también incontrastable, o sea, en realidad muy difícil de rebatir, como este argumento es difícil de rebatir, la defensa que hace Botifol en francés, justamente donde se originó en Francia el tema del rendido, también es muy difícil de contrarrestar. Y lo da con este ejemplo. Otra vez, lo da con el ejemplo del rendido de segundo grado. Otra vez no hay coordinación. Él habla de la teoría de la coordinación. Entonces, él te dice que cuando el legislador francés él optó por un punto de conexión, por ahí tenía en cuenta estos distintos puntos de conexión. Entonces, eligió un punto de conexión que, aplicado en conjunto con los puntos de conexión de los otros países, diera una solución favorable, como por ejemplo es este caso. Entonces, en este caso, ¿sí? Al aplicar el rendido, respetaría los puntos de conexión de todos los países y entonces lograría una sentencia con efectos extraterritoriales, o sea, una sentencia que se llama de eficacia extraterritorial. ¿Por qué? Porque si yo la quiero hacer valer esa sentencia en Francia, en Inglaterra, en Francia por supuesto que la puedo hacer valer. Si va a Inglaterra, que la tengo que hacer valer en Inglaterra, el juez inglés me la va a reconocer. ¿Y por qué? Porque se consultó con su norma de derecho internacional privado. Y ni hablar del norteamericano, que aplica en definitiva su ley. Entonces, aplicando la teoría de la coordinación, coordinando los tres puntos de conexión, lograríamos que se respeten que sea válida para Inglaterra y que sea válida para Estados Unidos. Si yo no aplicaría el rendido y en este caso le aplicaría directamente el derecho privado francés, ¿qué riesgo corre según Botifol? Que si yo necesito hacerla valer en Inglaterra, el juez inglés me diga que no. Y si la quiero hacer valer en Estados Unidos, tampoco, porque no se consultó su derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando un legislador dicta una norma, hay que tener en cuenta tres intereses fundamentales. El interés público, que es el interés del Estado, el interés de las partes y el interés del comercio internacional. Si aplicando el rendido se protegen los tres intereses, vamos a obtener una sentencia que justamente es válida en cualquier país que la quiera hacer valer. Tiene lo que se llama eficacia extraterritorial, o sea, es reconocida por todos los países del mundo. Yo correría el riesgo de, si no respeto el interés de Inglaterra y si no respeto el interés de Estados Unidos porque no aplico la teoría del rendido, entonces ahí es donde podría ser desconocida en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahora bien, esta teoría no es absoluta. Tiene el mismo Botifol, formula dos excepciones. La primera excepción, que no sé cuál les puse primero, es autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. La primera excepción es en el caso de la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Otra vez, que lo vamos a ver, en los contratos
cuando las partes dicen, yo quiero que se aplique el derecho inglés, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Yo quiero que se aplique el derecho privado inglés, no el derecho internacional privado inglés, que me puede mandar a un derecho que las partes ni sabían. Si yo aplico el reenvío en materia de contratos, ¿qué va a pasar? ¿A quién voy a lesionar? Voy a lesionar el interés de las partes, porque le estoy mandando un derecho que ellos no quisieron. Cuando ellos me dicen, yo quiero que se me aplique el derecho inglés, por ejemplo, es el derecho material inglés, el derecho que resuelve el caso de Inglaterra. ¿Sí? La otra es cuando no hay coordinación. Y ahí está, era esto. Entonces, sí, para no complicar este reenvío de segundo grado, no lo domiciliamos en Estados Unidos, sino que lo domiciliamos en Alemania, ahí vamos a ver que por más que el juez francés aplique el reenvío, por más que quiera aplicar el reenvío, no puede porque no hay coordinación. ¿Por qué? Porque de Francia vamos a la ley de la nacionalidad, que vamos a Inglaterra. Vamos al derecho internacional privado de Inglaterra. Derecho internacional privado de Inglaterra, ¿qué nos dice? Bueno, se aplica la ley del domicilio. Está domiciliado en Alemania. Vamos a Alemania. ¿Qué nos dice el derecho internacional privado de Alemania? Que se aplica la ley de la nacionalidad, o sea, volver a Inglaterra. O sea, que ven que el juez francés aplica derecho privado inglés. No es un reenvío, es un envío. No hay coordinación. Es imposible entonces que se aplique la teoría del reenvío cuando no hay coordinación entre los puntos de conexión. O sea, la teoría de Gottfried se llama teoría de la coordinación. Se aplica en la medida en que exista coordinación entre los puntos de conexión. Entonces, primera excepción, cuando no hay coordinación, porque no hay otra, es un envío, me quedo en Inglaterra porque no tengo otra, por más referencia máxima que haga, no puedo, vuelvo a Inglaterra. ¿Sí? Y en caso de autonomía de la voluntad, porque son las partes las que me dicen que aplica el derecho material de ese país. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice nuestro Código Civil y Comercial? Bueno, el código anterior no tenía nada y era un problema porque ahí se decía acepta, no acepta. Hoy, por suerte, tenemos el Código Civil y Comercial 2596, que tienen el artículo, y ya como dice en excepción, o sea, el 2596, con todos los defectos que ustedes van a ver que están explicados en el libro de redacción. No vamos a explicarlos el también y todo eso, que son defectos de redacción. Vamos a la aplicación práctica, que es lo que yo les voy a tomar. Aplicación práctica del 2590, por lo menos en el parcial. El examen final será distinto porque lo haremos oral. Lo haremos oral y sí, teórico. Pero por lo menos en el parcial, que es la aplicación práctica, el 2596, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos dice justamente que cuando el derecho internacional privado argentino, recuerden que siempre nosotros en una controversia internacional tenemos que ir a la norma indirecta. Cuando la norma indirecta argentina, derecho internacional privado argentino, me envía al derecho extranjero, me envía dice también al derecho internacional privado extranjero, eso también hay que sacarlo porque está mal, me envía al derecho internacional privado extranjero. Entonces, si yo digo que de punto de conexión argentino voy a punto de conexión extranjero, ¿estoy admitiendo o no el reenvío? Si yo digo que voy de norma indirecta a norma indirecta, ¿estoy admitiendo o no? Sí, lo admito. Lo estoy admitiendo, ¿sí? Estoy admitiendo, bien, estoy admitiendo entonces, ¿sí? El derecho, estoy admitiendo el reenvío, o sea, estoy dentro de la teoría, el principio de la referencia máxima, pero después dice, voy a todo el derecho internacional privado extranjero. Si este derecho internacional privado extranjero vuelve al derecho argentino, ¿sí? Ubíquense, vuelve al derecho argentino, el juez argentino debe aplicar derecho interno argentino. Interno lo mismo, está mal escrito, interno. No es interno, sino es derecho material argentino. O sea, corta ese ping-pong. Y entonces, si yo voy de norma indirecta argentina a norma indirecta extranjera, norma indirecta extranjera vuelve a Argentina, ¿qué aplica el juez argentino? Derecho material argentino. O sea, es un reenvío de primer grado. No hay ninguna duda que el código acepta el reenvío de primer grado. Y como dice que cuando la norma de derecho internacional privado extranjera remite al derecho argentino, se aplica el derecho interno, que en realidad es derecho material argentino, acá
está negando la posibilidad del rendido circular, o doble rendido. O sea, en síntesis, acepta el rendido de primer grado, acepta, o rechaza, mejor dicho, el rendido circular. Corta en Argentina, ¿sí? Dándose esa situación, el de retorno. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Sigue diciendo que después lo va a repetir en el 2651. ¿Cuál es la excepción? En el caso de que las partes en el contrato establezcan un derecho extranjero. En ese caso se entiende que va a ir ¿a dónde? Al derecho material extranjero, no al derecho internacional privado extranjero. Salvo que las partes lo establezcan expresamente. Si no dicen expresamente al derecho internacional privado inglés, va a ser al derecho inglés, al derecho material inglés. Si dicen solo derecho inglés, va a ser derecho material inglés, dice expresamente en nuestro código. O sea, ¿qué teoría está recetando? Está recetando la teoría de Gottfried, por eso se los explico, porque nuestro codificador receptó la teoría de Gottfried. Ahora, ¿qué pasa? Vieron que yo les pongo rendido de segundo grado y rendido de tercer grado. Esto está clarísimo, hasta acá está todo clarísimo porque lo dice expresamente. Ahora, la pregunta es, ¿acepta el de segundo grado? ¿Acepta hasta el de tercer grado? No dice nada. Entonces la doctrina, por aplicación, por eso les expliqué antes, por aplicación de la teoría del uso jurídico de Gödel, por aplicación de la teoría de Gödel, aceptaría el rendido de segundo grado y de tercer grado. Entonces, en síntesis, por aplicación del 2596, nosotros resolvemos el caso porque se acepta el rendido de primer grado, se niega y se desecha el de segundo, el circular, y por doctrina, por aplicación de la teoría de Gödel y del uso jurídico, también aceptamos el de segundo y hasta el de tercer grado. ¿Sí? Con respecto a los tratados de Montevideo y Civil, no dicen nada, o sea, nada. Es uno de los temas nuevos, lo mismo de calificaciones, son de esos temas que no estaba resuelto, y por suerte lo resuelve, en este caso tenemos la resolución del código. Para que ustedes puedan resolver los casos prácticos. ¿Alguna pregunta o no? Para que ustedes puedan resolver. No, bueno, para que ustedes puedan resolver los casos prácticos, que igual creo que lo tienen en el libro bien detallado, tienen los países que aceptan el rendido de primer grado. Ah, ¿se cortó? ¿Se les cortó? Un cachito, profe, a veces como que hay un poco de... que se corta, pero no... ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ah, bueno. Entonces, lo que yo les decía, los países que aceptan, para que yo anoto por lo menos quién habla. Entonces, les decía, los países que aceptan el rendido de primer grado son la mayoría. Los países que aceptan el rendido de segundo grado son algunos que los tienen detallados, como bueno, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, por eso siempre les doy los ejemplos. Lo importante es que países son muy pocos los que no aceptan el rendido. Están igual explicados en el libro, pero tenganlo en cuenta que, por ejemplo, Grecia, por eso lo puse, Egipto, es otro de ellos, Irak es otro de ellos, Uruguay también rechaza el rendido, y es más, Uruguay entró en vigor este año entró en vigor la nueva ley de derecho internacional privado uruguaya, y sigue rechazando el rendido. O sea, no cambió, en un proyecto aprobado el rendido, pero cuando se aprobó no, lo rechazó igual. O sea que seguimos rechazando el rendido, porque en un proyecto sí lo había aprobado, pero ahora no. Entonces, bueno, son esos países los que no recetan el rendido. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que si estamos hablando de un juez de Grecia, o de un juez de Uruguay, o de un juez de Egipto, no va a aceptar el rendido. Y en Uruguay, como nos liga los tratados de Montevideo, el tratado de Montevideo no dice nada, o sea que entonces el juez uruguayo aplicará sus derechos, porque el tratado de Montevideo no dice nada sobre el tema. Entonces, frente a esa laguna, aplica su propio derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, perdón. ¿Qué países eran? Uruguay, Grecia, Egipto, y dijo alguno más. No sé Irak. si... ¿Cuál? Irak. Ahí va, perfecto, gracias. Igual yo creo que está el capítulo, yo creo que está el capítulo yo sacaba fotos de los capítulos y los subía, y después creo
que uno de ustedes me dijo, no, yo lo tengo, y subió, creo que subía él los capítulos, así que creo que deben estar los capítulos, si no, bueno, me dicen, porque yo lo que quiero es que tengan el material, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos entonces al otro tema, 6:30, vamos a ver si nos apuramos. Calificaciones, pues, vamos a ver. Entonces, si no queda ninguna duda, vamos a calificación. Bueno, calificaciones es uno de los temas más espinosos. Como rendido es uno de los temas más espinosos del derecho internacional privado, que tampoco tiene una solución definitiva. Entonces, otra vez, nos centramos en que se trata de una controversia jurídica internacional, o sea, hay una relación jurídica que tiene contacto, que toca con varios derechos, ¿sí? Por eso entonces tenemos que ir a nuestra norma indirecta. Si no, iríamos a la norma material si fuera un conflicto nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra norma indirecta, recuerden, tiene un tipo legal y tiene una consecuencia jurídica. Hasta ahora nosotros nos centramos en la consecuencia jurídica, en el punto de conexión, en ir al derecho extranjero y todo eso. En calificaciones no. En calificaciones nos centramos en lo que podríamos decir la parte de la norma. O sea, en lo que sería el tipo legal. Y si no se acuerdan, porque veníamos hablando de consecuencias jurídicas, pero no de tipo legal, el tipo legal, en una norma directa, y ahí estaba una de las grandes diferencias, en la norma directa, el tipo legal es una descripción de hechos o conductas. Y se les había dicho, por ejemplo, el que mataría a otro. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el que mataría a otro, acá es simple, sabemos, uno mata a otro, o sea, describe un hecho o conducta. La norma indirecta no describe nada. O sea, la norma indirecta que tiene una institución, tiene una situación jurídica, pero no me define. Entonces, ese instituto, esa situación jurídica, puede tener distintos alcances en los derechos en los cuales pone en relación, que tocan esa relación jurídica, o puede tener distintas definiciones. Entonces, el problema de calificaciones es esto. ¿Qué significa calificar? Calificar significa definir los términos que se encuentran en la norma indirecta, porque no están definidos en la norma indirecta, porque la norma indirecta no define nada. Entonces, ¿qué entiendo yo por capacidad? ¿Qué entiendo yo por matrimonio? ¿Es lo mismo lo que entiende Argentina que lo que entiende Arabia, que lo que entiende Inglaterra? ¿Cómo definimos ese concepto? ¿En base a qué ley? Y entonces ahí viene el problema cuando este término es usado de distintas formas en los distintos derechos que esa norma conecta. ¿Hasta acá estamos o no? Entonces, por ejemplo, si se trata de un problema les doy uno de los ejemplos que es más fácil de visualizar, el tema de un bien mueble o un bien inmueble. ¿Sí? Entonces puede ser que X sea un bien mueble en un estado y un inmueble en otro. Por ejemplo, los buques. Muchas veces los buques para nosotros son bienes muebles registrables. Para otros países son bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, el tema es este. El tema es, bueno, nosotros lo definimos de distintas formas que otro. Entonces, ¿qué ley le voy a aplicar? Porque depende de cómo lo califique, de cómo lo defina, para ver cuál es la ley competente. Es distinta la ley que le aplico a los muebles que la ley que le aplico a los inmuebles. Entonces, para que ustedes puedan visualizar entonces cuáles son las condiciones para que se vean que estamos dentro de un tema de calificaciones, acá yo les anoté bueno, este es el ejemplo que yo les dije. Yo les había anotado las condiciones, pero no sé dónde están las condiciones, no se las anoté, entonces, acá está. Entonces, ¿dónde estaba lo de acá? Entonces, acá les di un ejemplo. Por ejemplo, yo les dije recién un buque. Entonces, depende de cómo yo lo defina en base a qué derecho, que va a ser distinto el derecho que le voy a aplicar. O sea, los bienes inmuebles, si yo digo que es un bien inmueble,
yo lo defino como que es un bien inmueble, los bienes inmuebles se rigen por la ley de situación. Y si yo lo defino como bien mueble, los bienes muebles se rigen por la ley del domicilio del propietario. Entonces, son dos derechos diferentes. Y esto se da un ejemplo de laboratorio, siempre, que lo tienen en el libro, que es en el caso de las colmenas. Que es un holandés que quiere hipotecar colmenas. Y bueno, y ahí es donde, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si se considera bien mueble o se considera bien inmueble, según el derecho holandés y según el derecho francés. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué derecho debe aplicar para la definición de esto? Porque en realidad era un francés que iba a hipotecar colmenas en Holanda, estaban situados en Holanda, así era el caso. Un caso que dan como ejemplo más que nada hipotético y de laboratorio, pero ahí es donde se empezó a debatir esto. Y después con otros casos, ¿no? Siempre también en Francia, siempre en Francia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que ustedes reconozcan que se trata de un caso de calificación? Primero, el que define siempre es el derecho material. ¿Sí? No van a encontrar ninguna definición en la norma de derecho internacional privado. Justamente por eso es un problema de calificar, porque si no, si lo definirían, no tendríamos este problema. La segunda condición es que esa misma, pongámosle colmenas, ¿sí? Vamos al ejemplo de las colmenas, tiene diferentes definiciones en los derechos en los cuales conecta. Entonces, en Francia es definida de una forma y en Holanda es definida de otra. Si los derechos holandés y francés dirían los dos igual, las colmenas son bienes inmuebles o son bienes muebles, no tendríamos un problema de calificaciones, porque los dos dirían lo mismo. Entonces, calificar significa definir, y porque hay dos o tres definiciones diferentes de un mismo instituto o de una misma situación. La otra, que tiene que pasar para que no se lo confundan con rendido, los puntos de conexión son los mismos. No hay un problema de rendido acá. Vieron recién, los bienes inmuebles se rigen por la ley de situación, los bienes muebles se rigen por la ley del domicilio del propietario. Todos siguen, y acá en bienes inmuebles es una norma universal. Todos, la mayoría de los países, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación. Esto es así. Entonces, por más que tengamos el mismo punto de conexión, que pusimos de acuerdo todo el mundo, que sigue de acuerdo, bueno, igual sigue el problema de calificación. Porque el problema viene con la definición, si es bien mueble o bien inmueble. Y el otro tema es que yo no sé cuál va a ser el derecho competente, o el derecho que voy a aplicar, si previamente no califico, porque si previamente no lo defino. ¿Por qué? Porque va a ser distinto. Si yo lo defino como bien inmueble, voy a ir a la ley donde están situados. En cambio, si yo lo defino como bien mueble, ¿a dónde voy a ir? Al domicilio del propietario. O sea que no voy a saber cuál es el derecho competente hasta que no lo defina, porque depende de esa definición de cuál va a ser, según cómo lo defina, según qué derecho aplique para definirlo, va a ser cuál va a ser el derecho que me va a regular, que me va a permitir hipotecar o no las colmenas, por ejemplo. Entonces, doctrinariamente se dieron distintas soluciones y posiciones. Las soluciones y posiciones que se dieron, la primera es el derecho material del juez, o sea, lo que se llama lex indifferens. No norma indirecta del juez. Recuerden que la norma indirecta no define. Entonces, para definir esta posición, la primera postura, me dice que yo tengo que ir a la ley del juez, al derecho material del juez, a ver cómo me define colmena. Ahí tengo que ir. ¿Sí? Porque es el único derecho que conozco. Porque el otro derecho no lo conozco. No sé cuál va a ser competencia. Yo tengo que ir al único derecho que tengo, que es el del juez, al derecho material del juez. Una vez que me lo define el juez, ya el juez elijo cuál va a ser el derecho competente. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones a esta posición, que es siempre definir según el derecho del juez, qué ley aplico para definirlos. La primera, otra vez, en los contratos de autonomía de la voluntad. O sea, cuando las partes dicen que yo quiero que este contrato se le aplique el derecho inglés, están diciendo que quiero que se me aplique el derecho inglés también en cuanto a que define al derecho, al contrato. O sea que tengo que ir al derecho que se aplica, que es el derecho inglés, para ver si eso es un contrato. Esa sería la primera excepción. Profe, Sí.
No, estaba probando el micrófono porque hace clases que quiero conectarlo y ahí lo pude conectar, disculpe. Ah, bueno, Gracias. bárbaro. Bueno, entonces, bueno, por un lado eso, entonces, en el caso de los contratos, yo tengo que ir al derecho que me dicen las partes, ¿sí? Y ahí tengo que ver cómo se define contrato. No voy al derecho del juez. El juez argentino, que hay un contrato, una de las partes, el demandado está en Argentina, lo hicieron en Argentina, entonces cuando lo demandan en Argentina, hay que unirse sin contrato, no es un contrato internacional. Las partes me dijeron que por autonomía de la voluntad se aplique el derecho inglés. Siempre sigo con los mismos países para no hacerles lío, con distintos países. Entonces, el juez argentino no va a ir a su derecho a ver el contrato internacional, sino que tiene que calificarlo de conforme al derecho inglés, porque es el derecho que hicieron las partes. Eso es uno. La segunda es en el caso de los bienes inmuebles. Esta es una norma universal. Los bienes inmuebles se rigen, o sea, se califican en cuanto a la definición de lo que es bien inmueble por la ley del lugar donde están situados. Entonces, en este caso de las colmenas, es una norma universal. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a Holanda, porque estaban puestas en Holanda, y tengo que ir a ver a Holanda a ver si era o no bien mueble o bien inmueble. Y no al derecho de juez. ¿Estamos? La otra postura es la de la lex civilis causae, o sea, al derecho material aplicado. ¿Cuál es el problema que tiene esta? Es que yo no sé cuál es el derecho material aplicable. Si yo no defino, recuerdan que dijimos, si yo no defino previamente si es un inmueble o si es un mueble, ¿cómo sé cuál va a ser el derecho que le voy a aplicar? Entonces, ahí entra en un círculo vicioso. ¿Sí? Ese es el problema, en un círculo. Por eso surgieron las llamadas, como ninguna de estas dos podía resolver el caso, surgieron las llamadas doctrinas autárquicas. Las doctrinas autárquicas critican las otras dos, ¿por qué? Porque dicen que están nacionalizando, aplicando una ley nacional a una controversia jurídica que es internacional. O sea, están forzando a adaptar un instrumento que es internacional a un molde, a un modelo nacional. Por eso ninguna de las dos va a surtir efecto o va a prevalecer, porque ambas chocan con el problema de forzar a una relación internacional a un modelo nacional, que no es así, no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Hasta acá estamos todos perfectos, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué solución le damos si no es ni una ni otra? Bueno, y ahí es donde se dividen en empírica y heurística. ¿Qué es la que dice empírica de Ravel? Dice, bueno, ¿cómo se hace hay que hacer una calificación autárquica? Es una calificación universal, una calificación que sirva para todas las leyes internacionales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, le propone al juez que consulte todos los derechos involucrados en la relación, que los protege, y que entonces separe la que son particularidades y que le quede con las generalidades, y así haga una definición que va a ser válida para todos esos países. Por supuesto que es muy lindo en la teoría, pero en la práctica es imposible. Piensen en un juez abarrotado de expedientes que tenga que ponerse a analizar y estudiar todas las legislaciones del mundo para sacar una definición única de un instituto. ¿Qué termina siendo? Es una tarea imposible. ¿Qué termina siendo? Aplica todo. O sea que la empírica estará muy bien, pero quedó realmente en la teoría. La priorística, lo que nos dice con Lea Merici, es que, bueno, propone calificaciones. Entonces dice, bueno, yo propongo dos tipos de calificaciones, calificación personal, territorial, con sus jerarquías. Entonces lo único que hace el juez es seguir el cuadro de jerarquías que yo le propongo. Ahora, ¿por qué es ese cuadro? ¿Cuál es la justificación para que una ley sea superior a la otra? No lo dice. O sea que también está desechado, pues si yo no doy justificación de por qué elijo una calificación frente a la otra, un derecho mejor que el otro, si no hay una justificación jurídica y lógica, sería arbitrario. Y es arbitrario, por eso tampoco está tomado. Entonces, modernamente surgen las llamadas teorías de la coordinación, que no es la de la coordinación del rendido. ¿Qué es lo que dice? Bueno, propone lo que se llama una doble clasificación. O sea, clasificar en dos partes. Una primera clasificación, que sería una clasificación previa, que hace el juez, que es provisoria, que es una clasificación de derecho internacional privado.
La única, que es una aproximación a una definición, y la única ley que tengo es la ley del juez. Entonces, esa calificación de derecho internacional privado sería la que hace el juez, en principio, es la provisoria. Entonces, el juez, ¿dónde iría? Iría a su derecho a ver cómo lo define. Entonces, la primera aproximación. Entonces, me lo define de esta forma, me lo define como bien inmueble. ¿Sí? Entonces, yo voy, los bienes inmuebles, ahí ya tengo una norma, los bienes inmuebles se rigen por la ley de situación. Entonces, voy, ahí sí hago la segunda calificación, la definitiva, porque ahí ya tengo el derecho competente. Y ahí sí, entonces, lo defino conforme a la lex causae, que es la ley que va a ser competente. ¿Tratando de qué? De armonizar y llegar a la solución más justa posible, la famosa justicia material. Esto tiene que ver con la aplicación del derecho extranjero, tratar de compatibilizar y de armonizar, es lo que hace el juez, con el juego de esta doble clasificación. O sea, primero voy a mi ley y veo qué me dice. Ahí ya tengo un indicio. Entonces, ¿en qué consiste? En optar cuál de las normas indirectas voy a aplicar. Entonces, una vez que yo escojo si le aplico la norma indirecta de los bienes muebles o le aplico la norma indirecta de los bienes inmuebles, entonces después ya tendría el derecho material, ya tengo un derecho al cual voy a aplicar. El derecho, en definitiva, sí me lo va a definir. Voy a ese derecho extranjero y veo cómo me lo define. Y trato de compatibilizar y armonizar esas dos soluciones. ¿Qué es lo que dice el derecho argentino? No dice nada. O sea, justamente cuando se le preguntó, bueno, si tomaba alguna postura, dijo, no hay que tomar ninguna postura como fórmula general, porque es un tema muy espinoso y que todavía no está definido en la doctrina. Entonces, corremos el riesgo de poner fórmulas absolutas que después queden desactualizadas. Entonces, frente a un caso de calificaciones, ¿cómo obraría el juez argentino? Bueno, lo que primero tienen que ver ustedes, primero tienen que ver si no hay en los supuestos especiales, que ahora se los voy a explicar rápidamente de qué se tratan. Entonces, si no se trata de esos artículos en los cuales el legislador argentino obliga al juez argentino a calificar de determinada forma, ahí entonces vamos a hacer, ¿qué va a hacer? En base a, recuerden la pirámide de las normas, tiene que ver si hay un tratado. Si hay un tratado que me conecte con esos países, en el cual me define, y acá otra vez, vamos acá, que me define ese instituto, ahí tengo que aplicar la definición del tratado, o sea, la calificación autárquica. Ahora, la mayoría de los tratados de derecho internacional privado tienen pocas normas directas, o sea, tienen pocas definiciones. La mayoría son de normas indirectas. Entonces, en el caso de que no exista un tratado que me defina eso, entonces se hace el juego de la lex civilis, la teoría de la coordinación de la ley del juez, junto con la ley que se aplica en definitiva. ¿Sí? O sea, se hace eso. Si la ley del juez resulta esto. Si le aplico la otra ley, resulta tal cosa. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos específicos, bueno, 2613 ya se los dije, que se trata de domicilio. Esa es una norma material en el Código Civil y Comercial. Me define lo que es el domicilio. Entonces, ahí al juez argentino le está definiendo lo que es domicilio. Esa es ley civil, ley del juez. El 2663 se refiere a lo que yo les decía, bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación. O sea, acá que aplica el derecho extranjero. El 1222, matrimonio. O sea, el matrimonio se define por la ley del lugar de celebración. O sea, ley derecho extranjero. O sea, la otra, la civil causal, o sea, derecho material de la causa. El 2667 se refiere a contratos realizados en el extranjero para realizar, para transmitir derechos reales sobre inmuebles en Argentina. Entonces, en ese caso nos exige que sea por instrumento público. Ahora, ¿qué se entiende por instrumento público? Va a ser la ley del lugar, me va a definir lo que es instrumento público, la ley del lugar
en donde se realizó ese instrumento público. O sea, voy al derecho extranjero. Y la de 2652 lo vamos a ver en contraste, que nos define lo que es acá calificación autárquica y nos define también qué es lugar de cumplimiento del contrato, ¿sí? Con la fuente internacional o convencional tenemos el Tratado de Montevideo y lo mismo, es un poco lo mismo, o sea, me define lo que son los bienes y lo mismo, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de situación, o sea, se define la calidad de bien inmueble o inmueble por donde están situados. El comerciante por la ley donde está domiciliado el comerciante, el asunto principal de los negocios. Y el domicilio, bueno, lo define, que lo vamos a ver, es una calificación autárquica de lo que entiende por domicilio, ¿sí? Que tratado de Montevideo. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, ¿no queda ninguna pregunta? Bueno. No, profe. Les comparto, los que quieran, les comparto si quieren el desafío y ahí está. Y ahí tienen los que quieren entrar, los que quieran entrar. Ahí lo copié, pero no lo puedo. Los que quieran entrar, entran a menti.com y con el código 2870-2909, o si no, se puse copiar el link, pero no se me abre a mí el chat, y como tengo compartiendo la pantalla, no puedo abrir el chat. Así que si se lo pasan, si quieren, se lo pasan entre ustedes. Vemos los que quieran participar. Cuando ya estén listos, me dicen. Ahí está. Ahora a ver si... Profe, ¿ya pasó el código? No, es lo que estoy Digo, haciendo. el link. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Saben lo que pasó? Que tenía un privado y quedaba solo para el privado. Ahí está. Fíjense si ahí entran sin necesidad. Recuerden de poner, los que quieran participar, recuerden de poner el nombre y apellido, así yo cuando yo suba, tenemos toda la lista. Tengo otra vez lo mismo, la de el ganador o la ganadora y los 10 mejores, y después si ustedes quieren pueden subir el puesto que obtuvieron cada uno, y bueno, le ponen le capturan antes, porque una vez que cierran ya no. Si alguien me quiere dar el presente mientras tanto, y ya cuando estén todos logueados, ya los que quieran jugar estén, ya arranquen. Arranco entonces ya, me parece que ya estamos, ¿no? Me parece que ya no hay nadie más. Sí, pero... Bueno, vamos. Bueno, empiezo, ahí se tiene uno más, pero ya estamos, ¿no? Empiezo, ¿eh? Bueno, a ver. Tienen que señalar cuál de todas las teorías acepta el rendido. Yo les voy a poner referencia mínima, media, máxima o ninguna. ¿Cuál de estas tres acepta el rendido? ¿Cuál de las tres? De paso, le voy dando a Pereira el presente. Pereira, Rodrigo, presente. A ver. Esta era fácil, ¿o no? A ver. La mayoría, referencia máxima. La de referencia máxima. Vamos a la segunda. Ahora, bueno, esta es la puntuación, la puntuación parcial de la primera, de 100, y vamos entonces a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. A ver qué dice. La calidad o naturaleza jurídica de los bienes. Calidad o naturaleza jurídica de los bienes se determina por qué ley. Por la ley del juez, por la ley del derecho material de la causa, las doctrinas autárquicas o la teoría de la coordinación. Recuerden, bienes inmuebles. Recién lo vimos de los bienes inmuebles.
A ver. Garrido, que también. La pausa, ¿dónde están situados? Le digo el lugar donde están situados, no la de después. Recuerden eso. Garrido le pongo presencia. Vamos entonces a la próxima. Le voy a tener que preguntar al primer puesto si llega quién. Bueno. Vamos a la 3 de 5. A ver. 2596 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se completa? Acepta el reenvío circular. No acepta el reenvío. Acepta el reenvío de segundo grado. Acepta expresamente el reenvío de primer y segundo grado. Acepta expresamente el reenvío de retorno. Acepta expresamente todos los tipos de reenvío. ¿Cuál de todas estas opciones es la correcta? Expresamente, recuerden que el de segundo grado era por doctrina, no es expresamente. 2596, ¿sí? Entonces, bien, vamos entonces a la cuarta, ¿no? Cuarta de quinto, decimos. Vamos a la cuarta. A ver. La legislación argentina, y a ver cómo sigue. La legislación argentina sanciona el fraude a la ley en forma general, no sanciona el fraude a la ley, sanciona el fraude a la ley en forma general y en supuestos esenciales, sanciona el fraude a la ley en supuestos especiales. O sea, ¿cuál de todas estas respuestas sería la correcta? Una sola. En forma general no sanciona, en forma general y especial. Bien. Se ve que estaban despiertos, porque fue el primer tema. Bien. Y vamos entonces, ahora ya creo que es la última. La quinta. Vamos a la quinta. Y... a ver. Si una sociedad constituida en el extranjero instala su sede social en Argentina, ¿de qué tema estamos hablando? Sociedad constituida en el extranjero que establece su sede social en Argentina. ¿Es la aplicación de derecho extranjero? ¿Es un tema de calificaciones? ¿Es envío o es la ley? ¿De cuál de estos temas estábamos hablando? En el tema de sociedad constituida en el extranjero, sede social en Argentina. Bien, fraude. Es un tema de fraude. Bueno, y ahora tenemos entonces o la ganadora o la ganadora y los 10 mejores. Y bueno, Sofía me va a tener que decir cuál es su apellido. Bueno, Joana es la ganadora de este desafío, ¿sí? Y Sofía me va a tener que decir después cuál es el apellido y vamos a dejar de compartir y le paso el presente a Rodríguez Candela. Profe, yo soy Sofía Melián, la chica que salió tercera. Perfecto, perfecto. Entonces, anoto. Sofía. Melián, ¿y a quién le tenía que dar el presente? A Rodríguez Candela. Bueno, si no hay más por decir, ya 58, miren, 2 minutos antes terminamos. Rodríguez Candela y presente. Y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Sí? Chao, profe. Chao, profe, buen Chao, fin de, nos profe. vemos. Chao, profe.